Gusto me da saludarte, querido Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Banorte. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? David, el gusto es mío. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todas las personas que escuchan tu programa. Ya tenemos el dato del IGAE al tercer trimestre. ¿Qué opinión te merece? Pues yo creo que fue una sorpresa positiva. Lo que vimos fue que la economía mexicana tuvo un buen desempeño en el tercer trimestre de este año. Y bueno, con ello en mente, pues nosotros en Banorte hemos An, 22, me- que Perdón, es que se tenemos. está cortando. Te quedaste con ello en mente, por eso nosotros en Banorte. Sí, ajustamos al alza nuestro pronóstico del PIB para este año, para el 2022, que anteriormente lo traíamos en 2.1% y ahora lo hemos subido a 2.7%. ¿No es mucho? No, no, David, de hecho, yo creo que con la información que tenemos hasta el momento, al menos estos 3 trimestres, y si asumimos que en el cuarto trimestre prácticamente no hubiera crecimiento secuencial, es decir, respecto al trimestre previo, pues prácticamente te daría ese número. De Sí, porque por hecho, ejemplo, ahorita estaba platicando con Arturo Blancas, el director de estadísticas del INEGI, y decía algo que es cierto. El cuarto trimestre tiene una base más elevada, entonces no se puede extrapolar directamente. correcto. Y de hecho, en base a eso, nosotros lo que tenemos estimado es que probablemente pues veremos algo de desaceleración en el último trimestre del año, también tomando en cuenta un poco esta historia de una posible recesión en Estados Unidos el próximo año, como ya lo hemos platicado aquí en tu programa. Sí, sí. Pero sí, efectivamente, sí Que tienes eso, toda espérame, te voy a la preguntar, no razón. te me vayas a ir de eso, pero sigue con lo que estabas diciendo. No, sí, y efectivamente, pues también hay un tema de una base mucho más retadora para el cuarto trimestre, pero si agregamos en su conjunto los 4 trimestres de este año, creo que perfectamente la economía puede crecer 2.7%. Ahora, ¿cómo se ve el próximo año? El próximo año se ve más retador porque, digo, tomando en cuenta un escenario de altas tasas de interés en el mundo, presiones inflacionarias que se tardarán en ceder, algunos factores geopolíticos como el conflicto en Ucrania y bueno, un sinnúmero de factores que podamos estar aquí platicando por mucho tiempo, pues hay un riesgo latente de que el mundo entre en una recesión. Yo creo que la recesión va a ser bastante desigual entre países o entre regiones. Por ejemplo, yo estoy más preocupado por la parte de Europa, en donde claramente están transitando por una crisis energética, donde tienen cambios geopolíticos muy importantes y que probablemente también tengan un menor estímulo de políticas públicas, y ahí es donde creo que se está dando el epicentro de gran parte de los problemas. Sin Sí, embargo, o sea, Estados Unidos. a ver, es, Europa va a tener un gravísimo problema de combustible. La inflación, corrígeme si me equivoco, anda arriba del 10% en la zona del euro. O sea, tiene un panorama muy complejo. Muy complicado, muy complicado. El conflicto entre Ucrania y Rusia además ha exacerbado esta situación porque pues Rusia es el principal proveedor de energéticos, ¿no? Tanto gas natural como petróleo, pero también entre Rusia y Ucrania son proveedores muy importantes de granos, de fertilizantes, de otros insumos. Y bueno, además de eso, pues están en una recuperación que ha sido mucho más lenta que, por ejemplo, Estados Unidos, donde a lo mejor la expectativa para el próximo año es de que la recesión sea mucho más moderada, de menor Bueno, ya el duración. presidente López Obrador y el presidente Biden ya dijeron que no va a haber recesión. Bueno, pues sí, Eso creo que dicen ellos. Yo nada más digo que ellos dicen que yo no les creo a ninguno de los dos. oye, pero aquí lo importante es que dice el padre del análisis superior. Yo creo que va a haber recesión en los Estados Unidos. O sea, yo creo que hay factores de una pobre recuperación, que el impacto de los estímulos fiscales se está acabando, no va a haber nuevos, y con una inflación elevada, el gasto disponible de las familias está disminuyendo, que
O Claro. sea, si hubieran ahorrado para salir adelante los que mantuvieron el trabajo, todo sería una maravilla. Que además hay un contexto político bastante complejo. Yo sí creo que Estados Unidos va a entrar en una recesión moderada, pero que va a entrar en recesión. Es la misma Pero visión tú que eres el tenemos nosotros en experto, yo Banorte. no. Sí, nosotros tenemos la misma visión en Banorte. Va a ser una recesión probablemente moderada, de corta Mira, si me duración. corren del radio, ya sé dónde voy a pedir trabajo. No, pues, más que bienvenido, no, Te David. mando un Pero abrazo por eso. hay otra. Sí, no, pero yo sí veo todos esos factores y qué bueno que ustedes también los ven porque quiere decir que no me estoy equivocando. Sí, y hay uno también bien importante, y este miércoles tenemos decisión del Fed. La Sí, política monetaria en Estados Unidos ha sido muy restrictiva. Hay que recordar que apenas a inicios del año la tasa de referencia era de prácticamente cero. Empezaron apenas a subir tasas en marzo y sí. ahorita pues vamos a acabar el año en niveles cercanos al 4%. Entonces, esta situación también le mete un grado de complejidad adicional a la economía de Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta algo, David. El mercado laboral sigue estando bastante fuerte. Las Sí, familias y las empresas están en una situación financiera mucho más favorable que en crisis como la de Lehman Brothers y otras, en donde sí. estaban fuertemente apalancadas. Ahorita no lo están. Yo creo que Estados Unidos puede transitar de una mejor manera este tema de recesión. Y ahora sí, contestando tu pregunta sobre, oye, ¿qué Perdona va a aquí, pasar con antes de que México? me contestes, que me hagas Sí, el sí, favor de claro, claro, contestarme. Lo que claro. pasa es que la crisis del COVID agarra a los estadounidenses sanos financieramente. No había habido Correcto. un periodo, como tradicionalmente ocurre, de exuberancia en los mercados y de políticas laxas en el otorgamiento de crédito. Estaban siendo bastante conscientes y el gasto de las familias estaba siendo bastante moderado. Sí, y lo ves sobre todo en los niveles de apalancamiento. Por ejemplo, cuando tú ves el nivel de deuda de las familias sobre su ingreso disponible, es decir, ya quitando el tema de los impuestos, la verdad está en una situación mucho más favorable que no se había visto en cerca de 10 años. Lo mismo con empresas. De hecho, ahorita que está justo la temporada de reportes corporativos trimestrales, tú te fijas en la parte de los pasivos, todo el tema de apalancamiento del sector corporativo en Estados Unidos también está en una situación mucho más favorable, y eso creo que pues les va a ayudar a pues, poder ajustarse de una manera pues, menos compleja y menos dura de lo que hemos visto en otras ocasiones, y por ello, además de lo del mercado laboral y otros factores que he platicado, pues creemos que va a venir una recesión, pero va a ser moderada en Estados Unidos. Ahora, ¿tú cómo, qué ves que va a hacer el FED? No, subir 75 puntos base este miércoles, Sí, sí. pero creo que va a ser bien interesante, y tú lo has comentado también en tu programa en días anteriores, analizar pues, cuál va a ser el mensaje que manda el Fed y si en algún momento va a haber un punto de inflexión para empezar a subir en magnitudes más moderadas. De hecho, yo Yo creo creo. que la nota, yo que soy periodista, la nota va a estar en el mensaje, no en la decisión de política monetaria. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que, porque la verdad es que esos 75 puntos base, digo, ya los tiene descontado el mercado. Creo que todos pensamos, dado lo que ha comentado Jerome Powell y el resto de los miembros, que por esa opción se irán, pero a lo mejor en diciembre es cuando puedan hacer ese cambio hacia, en lugar de 75, 50 puntos base, y es justo en esta decisión, en el comunicado, en la información que da a conocer Powell, en donde probablemente pues, manden esa señal de que hacia adelante empezarán a moderar un poco las alzas. Aún así, Ah, sigue siendo una situación pues complicada, porque el Fed seguirá subiendo, no solamente en diciembre, sino a lo mejor todavía en el primer trimestre del siguiente año, y eso presionará a otros bancos centrales a seguir subiendo tasas de interés. era donde yo quería ir. ¿Cómo ves al Banco Central de México? ¿Qué esperas para esta decisión de noviembre del mes que entra? También 75 puntos base. De hecho, yo creo que para Banco de México va a ser muy difícil desligarse del Fed en las subidas. A lo mejor en algún momento podría desligarse al momento de los recortes, pero eso ya estamos hablando de finales del 2023 o incluso un tema de 2024. Pero ahorita que todavía estamos en esta fase de restricción monetaria, de incrementos en tasas de interés, yo creo que para Banco de México va a ser también fundamental mantener estable
esa diferencia que hay de tasas de interés entre México y Estados Unidos, simplemente para también ayudar a que el tipo de cambio se mantenga estable. Entonces, yo creo que se hubieran también 75 puntos base en la decisión del próximo mes, en noviembre, y después en diciembre, si el Fed hace 50, probablemente pues Banco de México también hará 50, que es un poco el pronóstico que tenemos nosotros. En este caso, Alejandro, la minuta. Yo creo que también es importante la minuta. Y las declaraciones que oficialmente haga la gobernadora del Banco de México y que extraoficialmente haga Jonathan Heath. ¿Cómo las esperas? Pues yo creo que justo en ese sentido, yo creo que tanto el comunicado como las minutas del anuncio de política monetaria y todo lo que vayan diciendo los miembros de Banco de México mostrarán, yo creo que dos cosas. Una, que todavía ven desafíos importantes para la inflación, especialmente el componente subyacente que pues, es prácticamente mercancías y servicios, ¿no? Digamos que la parte de la inflación que suele ser menos volátil. Y también creo que el segundo mensaje irá en torno a pues, la postura relativa de Banco de México con el Fed. Entonces, dado eso, yo creo que es muy probable que pues, Banco de México pues continúe con los incrementos de tasa a magnitudes similares a las del Banco Central en Estados Unidos. Entonces tú esperarías 75 y 50 en las dos siguientes decisiones de política monetaria. Así es, David. Pues yo no sé si debo preocuparme por estar tan de acuerdo contigo o sentirme muy inteligente porque usted es una de las mejores casas de análisis de este país. Querido Alejandro, te mando un abrazo. No, hombre, muchísimas gracias por tus amables comentarios, David. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches. Ustedes en Banorte son de los que deben ser tomados en serio. Te mando un abrazo, querido amigo. Muchísimas gracias, mi querido David.